Esto es Historiadores. Discutamos la historia. Bienvenidos. Esto es Historiadores. Nuestra serie Discutamos la historia. Así que te invitamos a que discutas, Analices comentes y sobre todo disfrutes la historia con nosotros. Estaremos haciendo una labor muy valiosa reflexionar e intercambiar ideas sobre la historia. Gracias por escucharnos. Soy Héctor Hodgson. Estaré dirigiendo esta fabulosa serie En este quehacer tan rico tan enorme que es analizar los acontecimientos del pasado, y a partir de ellos comprender el presente. comprender el presente. El mundo está lleno de personas que buscan una fórmula secreta de éxito y poder. Napoleón Bonaparte, el gran general francés, es una referencia legendaria de inspiración y liderazgo, obligada en este sentido de éxito y poder. Su genialidad militar parece no tener paralelo. Incansable, con una fortaleza única, carismático y sobre todo valiente militar, al final hoy, a 200 años de su muerte, vemos que logró cambiar la faz del mundo entero. De París a Moscú, de Roma a El Cairo, de Varsovia a Madrid, o de Lisboa a México y a Buenos Aires, Napoleón tuvo un impacto brutal que cambió la historia, hecho que terminó abriendo finalmente al mundo la modernidad. Su éxito se basó en muchos factores, tal vez innumerables, pero un elemento a destacar es la guerra organizacional, la visión estratégica de aprovechar las mejores cualidades de sus oficiales. Soy Héctor Hodgson y esto es Historiadores, aprendamos de la historia. Napoleón Bonaparte, una leyenda universal, entró en la escena de la historia mundial de la mano de un evento que cambió la visión política y social de la edad moderna, la Revolución Francesa. Napoleón entró curiosamente del lado más desprestigiado de ese turbio momento. Apoyaba al gobierno terrorista de Maximiliano Robespierre. En la vorágine de eventos que se presentaron en la Revolución Francesa, reformas políticas radicales se habían implantado en Francia, como la eliminación de privilegios a grupos sociales, a los nobles, leyes iguales para todos, instituciones que regulaban el nuevo orden en Francia, y un tema impactante, la revisión de la propiedad de la tierra para incrementar la productividad y abrir al comercio los alimentos. Es decir, quitar el acaparamiento que tenían los grupos privilegiados. Robespierre había adquirido un rol importante de liderazgo, pero Francia se encontraba en guerra contra el resto de Europa derivado de estas reformas revolucionarias. El diputado radical Robespierre gritaba ante la asamblea: «La patria está en peligro». El espíritu patriótico, la pasión nacional de la gente floreció. La población entró en un éxtasis revolucionario y debía defender a la patria. Muestra de ello es el caso del ejército del Rin, que empezó el cántico que se convertiría en el himno revolucionario, la marsellesa. «Marchad, hijos de la patria, el momento de la gloria ha llegado». Ese fue el ambiente donde Napoleón se incorporó a la lucha por la defensa de la patria. Siendo un maestro en el manejo de la artillería, habiendo sido un buen estudiante en la escuela militar de Brienne, defendió con fuerza el puerto de Tolón, y su defensa contra las fuerzas inglesas de invasión fueron efectivas. Pero Robespierre y su política radical terminarían muy pronto, después de un año de dictadura terrorista, de 40 cabezas guillotinadas diarias en París entre 1793 y 1794. Los sangrientos eventos habían logrado que Francia revirtiera la guerra y huyeran los enemigos extranjeros del territorio francés. Fue el ambiente propicio para un golpe de Estado que logró la detención de Robespierre, haciendo que recibiera una cucharada de su propia medicina. Fue guillotinado junto con otros 28 terroristas una vez salvada la revolución. Como Saturno, esta devoraba a sus hijos. El momento de la tranquilidad política al interior de Francia.
Pasaron 3 años. Napoleón se encontraba en París, pobre, con el uniforme roto y buscando una oportunidad con el nuevo gobierno. Había caído en desgracia política por haber apoyado a los terroristas. Ahora gobernaba el directorio, un gobierno acomodado, sin compromiso ideológico con nada, supuestamente revolucionario, pero lleno de hombres ávidos de lujos, de fiestas y de superficialidades. La gente estaba harta de este gobierno y la turba estaba organizándose nuevamente para levantarse y tirarlo. Paul Barras, el líder del directorio, al enterarse, buscó a Bonaparte, quien le ofreció acción. Defiende el gobierno y la estabilidad de París, le pidió. Napoleón estaba esperando un momento como este, una oportunidad para demostrar su valía como soldado y como estratega. De forma radical puso orden en la ciudad y acabó rápidamente con las revueltas. No sin haber tomado medidas extremas. Llegó a detonar cañonazos en plena ciudad en contra de los rebeldes. La paz estaba lograda en París. A partir de este momento, tuvo la oportunidad que siempre estuvo esperando. Se le asignó un grupo del ejército en el campo de batalla y tenía a su cargo una misión que parecía imposible: ganarle a los austríacos en la guerra en el norte de Italia. Era el momento de su grandeza militar. Había llegado para quedarse los siguientes 15 años. Sus dotes de liderazgo lograron caracterizar sus enfrentamientos con un elemento único: su flexibilidad, una clave para el manejo de su ejército. La velocidad con que sus acciones cambiaron el curso de la guerra, que llevaba años de inmovilización en esa zona, hizo que Napoleón lograra el control del norte de Italia en unas cuantas semanas y llegaría finalmente a tomar la ciudad de Milán e inmediatamente tomar Venecia, teniendo a su alcance inmediato el territorio austriaco. Batallas como Arcole y Rivoli fueron aplastantes en contra de Austria. Lo que pasó en los días inmediatos es resultado de los logros militares acompañados de una agilidad sorprendente. Sus soldados aparecían donde nadie los esperaba. Sus ataques con artillería pesada contra el ejército contrario abrían brechas para enfrentamiento a fracciones separadas del ejército. Un ataque oportuno de caballería o infantería demostraría una superioridad estratégica temible. ¿Dónde radicó su secreto? Un factor clave en el análisis de esta sorpresiva entrada a la historia consistió en el logro de la llamada guerra organizacional, un término utilizado en el arte de la guerra de Sun Tzu, para aprovechar en pequeñas partes su agilidad, brillantez, movilidad y acción. Por supuesto que todo el ejército tenía un objetivo común y un plan estratégico, pero estaba organizado para que grupos fraccionados tuvieran metas en el mismo sentido y así lograr tener acciones acordes a cada momento que se les presentara. Tener más opciones que el enemigo, en vez de tener una opción como los grandes ejércitos lineales, que eran los que se presentaban en su momento. Había que enfocarse en abrir posibilidades en varias opciones, 2, 3, 4, que permitían maniobrar dependiendo de las circunstancias que se presentaban. Esto es sumamente difícil. Solo lo logrará una persona con claridad en su objetivo, con una gran capacidad de comunicación, pero aglutinador de ideas. Por supuesto, con un equipo confiable, pero sobre todo permitiendo la toma de decisiones por cada equipo en el momento en que éste requiera actuar. Una condición que requiere una visión, inteligencia, valentía, pero sobre todo confianza en el equipo de trabajo, en los oficiales al mando de cada grupo. Armar para que el ejército contara con una organización con grupos independientes que actúen acorde a la visión integral, pero con un mando individual, a sabiendas que enfrentarán problemas individuales. Esta forma de plantear un proyecto evidencia una profundidad de pensamiento extraordinaria. Para ello es importante contar con mentes brillantes en el equipo de trabajo. Estos oficiales deberán tener características de visión estratégica, táctica y de liderazgo. Buscar a los mejores hombres para que conformen parte de ese equipo. Napoleón escribió: cualquiera puede planear una campaña, pero pocos son capaces de librar una guerra, porque solo un verdadero genio militar
puede mantener los despliegues y circunstancias. Estas palabras, que evidencian lo interiorizado a la visión de agilidad de los grupos que conforman su ejército, resume muy rápidamente la visión de Napoleón. Una organización rígida y centralizada te encierra en estrategias lineales. Un ejército fluido y segmentado te da opciones, infinitas posibilidades, la capacidad de llegar al éxito de forma más económica, pero sobre todo más fuerte. Bonaparte continuaría con la rendición de Austria en condiciones muy favorables para Francia en 1797. Haría una expedición a Egipto en 1798 muy audaz y agresiva, pero regresaría a Francia a dar un golpe de estado el 18 brumario. Finalmente se convertiría en gobernante del Imperio francés, con una leyenda que sigue impactando en la visión histórica del mundo. Su imperio duraría hasta 1815, pero su impacto llegaría al mundo entero. Napoleón, un hombre en la historia, un estratega, con visión, con valentía, con capacidad de dirigir eficazmente a sus hombres con una visión revolucionaria. Hoy vivimos un momento cambiante y agresivo. Esa visión napoleónica es esencial. Esto es, historiadores, aprendamos de la historia.